Bienvenidos a cada uno al libro de Hebreos. Mi nombre es Beth de Oliari y hoy en este video te vengo a compartir las lecciones que en cada capítulo aprendí. Es un breve resumen para inspirarte a ti que puedas leer de capítulo en capítulo y que ahí nuestro amado Espíritu Santo puede irte revelando, redarguyendo y transformando en áreas que a lo mejor no tenías conocimiento y estabas pereciendo. Si aún no estás en un grupo de discipulado, justamente este mes vamos a estar leyendo juntos este libro, entregando, rindiendo cuentas unos con otros y orando juntos por las almas perdidas. Visita nuestra página inspiragt.org, sección Ora por ti para más información. Comenzamos aquí con el libro de Hebreos. Te invito a poder sacar lápiz y papel y en el nombre de Jesús que este libro te bendiga tanto como me bendijo a mí. Hebreos 1. Y antes de entrar a este libro, te quiero dar un breve contexto. Este libro fue escrito para una audiencia judía que había reconocido a Jesús como el Mesías. Pero, lamentablemente, como muchos hoy que tal vez no son judíos, estaban enfrentando las consecuencias para seguir a Jesús. A lo mejor tú has decidido hoy reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador y era algo que eres el primero en tu familia en hacerlo. Pues este era el caso de estos judíos que excluidos por su familia, de la comunidad, de su entorno, amenazados que o dejaban de seguir a Jesús o eran excluidos del judaísmo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta epístola. Esta epístola a los hebreos y para nosotros hoy, quienes no somos hebreos, porque nos habla, nos alienta como miembros de un cuerpo de Cristo a mantener nuestra fe en nuestro Señor y Salvador y no regresar a nuestras antiguas costumbres. Hebreos 1, te comparto las dos lecciones que me deja. Número 1, que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, que por sí mismo nos dio salvación sin la ayuda de nadie aquí en la tierra y que es superior a los ángeles. La primera lección de este capítulo me habla que si yo quiero conocer cómo Dios piensa, cómo actúa, qué espera de mí o qué diría frente a mi circunstancia, yo debo voltear a ver a Jesús. Ahí en donde, siendo Él el resplandor de su gloria, es mi mayor ejemplo a seguir. Número 2, me deja también a entender que aunque los ángeles fueron dejados al servicio de Jesucristo y nos ministran, nos cuidan, porque Jesucristo así se los dice que lo hagan, no es a los ángeles quienes adoramos, sino es siempre a Jesucristo. Y yo estoy segura que si pudiéramos hablar, me contarías historias en donde pudiste ver ángeles actuar a tu favor. Yo tengo dos historias de las cuales jamás se me va a olvidar, en donde milagrosamente algo sucedió. La primera vez fue cuando hizo erupción el volcán de fuego aquí en Guatemala. Fue una noticia mundial y de la cual, gracias a Dios, donde nosotros estábamos, no había regresado Daniel a casa aún, estábamos mis hijitos y yo solita, llegó muchísima ceniza. Y esta ceniza había que barrerla lo antes posible para que no tapara las tuberías de las aguas pluviales, de las aguas de la lluvia. Y entonces ahí la mayoría de esposos eran quienes salían ahí al frente de sus casas a barrer con todos sus músculos y yo no tenía quien barriera mi casa. Cuando me percato, había alguien fuera de la ventana de la sala, un anciano como de la tercera edad, barriendo esta ceniza sin cesar. Y yo ahí asumí que de la administración del condominio, de lo que pagábamos por seguridad, ahí habían enviado a alguien. El día siguiente pregunto quién era esta persona para dar las gracias de que yo, a diferencia de otras casas, no lo había tenido que hacer, ni mi esposo, que en ese momento no se encontraba presente. Y ahí preguntando, nadie supo quién era este anciano. Jamás lo volví a ver. Asumo que fue un ángel. Luego ya estábamos juntos con Daniel en el Hotel Inspira y se comienzan a oír los gritos de una damita desesperada que estaba siendo perseguida por unos malhechores. No sé si eran ladrones o si la querían secuestrar y violar, pero ella venía sin parar gritando y el portón del hotel estaba abierto. Ella ingresa al hotel y en eso el vehículo no pudo ingresar. No porque nosotros se lo impidiéramos o porque hubieran perros ladrándoles o un sistema de seguridad altamente tecnológico. Sabíamos que ahí había algo de lo cual nuestros ojos no podían ver, pero la maldad que estaba operando a través de esos
seres de carne y hueso, sí podían distinguir y del cual en un orden jerárquico podían y tenían que respetar. Y aunque es maravilloso el poder compartir estas historias, aprendí en Hebreos 1 que así como los ángeles adoran a Dios, así también nosotros, aunque estemos agradecidos con estos seres que no vemos o que vimos y luego ya nunca más volvimos a encontrar, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra comunicación, no es con ángeles, sino por medio de Jesús. Hebreos capítulo número 2. Hebreos 2 aprendí la respuesta a una de las preguntas que mayor debate trae al cristianismo. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y de esto hemos hablado a lo largo del canal Inspira, específicamente en el video de las cortes celestiales. Pero aquí este versículo, este capítulo trae mayor claridad. Nos habla de cuidar con diligencia nuestra salvación. Nos advierte de cómo escaparíamos de nosotros mismos si la terminamos descuidando. Entonces yo comprendo que la salvación me la da Dios por gracia y no por obras. Por lo tanto, Dios no me la va a quitar. Pero sí, yo puedo descuidarla a tal punto que termino renunciando a ella. Ahí, por ejemplo, cuando yo no la estoy cuidando con temor y temblor y comienzo a inclinar mi oído a una doctrina corrompida, a la tentación o a la pereza espiritual. Y ahí en donde muchos deciden negar a Jesús. Y no te estoy hablando de alguien quien comienza a conocer a Jesús en sus primeros pasos de bebé espiritual. Nos dice el versículo 4, alguien quien ya ha visto el testimonio de Dios con señales, prodigios, diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí quien ya ha experimentado no solo de oída, sino de vista y termina descuidando su salvación, renunciando a ella. Entonces, no es que Dios nos quite nuestra salvación, sino que alguien voluntariamente renuncia a ella por haberla descuidado. Hebreos 3. Hebreos 3 me dejó una lección en cuanto a la incredulidad. Dice, versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3 nos habla acerca que Jesús es superior a Moisés. Y ahí, para quienes hemos leído nuestra Biblia, aprendimos que Moisés fue el instrumento que Dios usó para libertar al pueblo de Dios del faraón. Mas fíjate que ahí en medio de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para este pueblo, no pudieron entrar a la tierra prometida, no porque Dios no hubiese querido, sino a causa de su incredulidad. Y esto le habla no solo a los hebreos, sino a nosotros quienes hoy estamos leyendo este libro, una lección que Jesús nos libertó del pecado, pero aún así es nuestra responsabilidad el tener fe. Porque, versículo 14, más adelante dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque si no, también nosotros podríamos no ver lo que Dios ha preparado, pero no porque no sea voluntad de Dios, sino por causa de incredulidad. ¿Qué es lo que hoy estás esperando de Dios? Yo oro que seas de los que sí ven esas promesas porque deciden retener y cuidar esa porción de fe que se les ha dado. Hebreos 4. Hebreos 4 me enseñó que así como nosotros también se nos ha enseñado o anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces date cuenta que Hebreos 4 nos da la fórmula bíblica para que cuando leamos la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios la semilla, la podamos regar con la fe. Y esto fue lo que le pasó al pueblo judío. Leyeron la palabra solo a través del intelecto y ahí la letra terminó matándolos porque no lo acompañaron de fe en Jesucristo, de fe en Jesucristo quien nos dio el máximo regalo del Espíritu Santo. La fe que trae reposo, la fe que es el plan de Dios para cada uno de nuestras vidas.
nos trae reposo de los enemigos, de los afanes, de las tribulaciones, reposo que viene por descansar en las promesas, reposo por encontrar en Dios contentamiento. Tanto así que dice el versículo 16 de Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero fíjate que esto entonces requiere esfuerzo, no para ganarme su favor, sino un esfuerzo en el cual nos deleitamos en el esfuerzo de descansar un día a la semana para deleitarnos en él. Si te das cuenta, Hebreos 4 nos habla de una fe activa, no pasiva, una fe que va acompañada del oír la palabra. El oír la palabra que va acompañada de la fe, uno con el otro, que da crecimiento. Entonces, el esfuerzo que hacemos por apagar toda distracción es una fe activa. El sentarnos en nuestro lugar secreto a sus pies para leer y escuchar su palabra es una fe activa. Mis obras demuestran que yo he sido salva, aunque mi salvación fue por gracia y no por obras. La fe que me permite acercarme confiadamente al trono de gracia para hallar el oportuno socorro para mi matrimonio, para mi salud, para mis finanzas, para mis hijos y para todo aquello en el cual yo decido creerle a Dios. Hebreos 5. Hebreos 5 me dejó dos lecciones que hoy te vengo a compartir. Fíjate que Hebreos 5 nos vuelve a hablar acerca de no quedarnos como bebés espirituales. Yo te invito a ver el video de Santiago porque ahí por primera vez hablamos de qué es esto de ser bebés espirituales, fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, dice Santiago. Hebreos ahora nos lo lleva al siguiente nivel. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de alimento de lechita y no de alimento sólido? Y fíjate que esta es la situación que estamos viviendo en Inspira. Muchos han decidido crecer para poder cuidar a otras ovejitas y juntos leer la palabra del Señor haciendo la gran comisión. Pero muchas ovejitas que ya llevan más de un año en Inspira aún no han decidido tomar este paso. Entonces, cuando vienes como una ovejita nueva y nos escribes, probablemente estás esperando 4 o 5 meses para recibir respuesta, pero no porque te estemos ignorando, sino porque estamos orando que quienes aún están tomando lechita espiritual ya más de 6 meses, puedan crecer a consumir alimento sólido y ser inspirados a compartir con nuestros hermanos y hermanas que aún están empezando a tomar lechita espiritual. Así que te pido que me ayudes a orar. Ahora la pregunta es, ¿eres tú un bebé espiritual o ya estás tomando alimento sólido? Porque mira, dice versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, vamos a ver en qué nivel estamos hoy. Vamos a hacer un autoinventario para ver dónde nos encontramos hoy, si estamos del lado de la leche espiritual o del lado de alimentos sólidos. Y es que te digo que la Biblia a veces habla palabras duras para sacarnos de nuestra complacencia y animarnos a avanzar espiritualmente. Muy bien. Por un lado, la leche espiritual se refiere a enseñanzas bíblicas que nos dan hechos básicos del Evangelio y la práctica cristiana. Si tú te das cuenta, un bebé no espiritual, un bebé ahí, si tú tienes hijos, sobrinos o nietos, si te das cuenta, un bebé toma lechita durante los primeros 6 meses de vida. Y así debe de ser nuestro caminar con Jesucristo. Los primeros 6 meses debemos llenarnos de los fundamentos de la fe. Por ejemplo, la salvación que es por fe, el perdón de pecados que es por gracia, el bautismo en agua como un paso de obediencia y la importancia de congregarnos que vamos a leer más adelante en Hebreos. Del otro lado, el alimento sólido comienza a encaminarnos a poder entrenarnos a distinguir entre el bien y el mal. Estas enseñanzas bíblicas son con respecto a la ética y la verdad de doctrina versus la herejía.
Entonces aquí comienzo a entender que no puedo vivir solo de leche espiritual para siempre. Debo tener la lechita como parte continua de mi dieta, pero en adición a un alimento más sólido. El alimento más sólido que dice Hebreos 5:14, que es para adultos espirituales cristianos más maduros que continúan creciendo hacia la madurez. Estas también nos hacen capaces de diferenciar no solo entre la verdad y la pura falsedad, sino también entre la verdad y la verdad a medias. Esa es la más peligrosa. Así como cuando el enemigo se le presenta a Jesús en el desierto, el enemigo usó la misma escritura tergiversada, verdades a medias. Y es por ello, amados en Cristo, no nos podemos quedar solo con lechita espiritual, sino tenemos que seguir avanzando a un alimento más sólido. ¿Cómo sucede esto? A medida que vamos congregándonos, a medida que vamos leyendo nuestra Biblia y no solo siendo oidores, sino hacedores, para que así se nos pueda ir confiando más discernimiento por parte del Espíritu Santo, que entonces al leer la palabra puedo acompañar de fe. Ahí vamos armando lo que Hebreos nos va diciendo. Entonces, fíjate que Hebreos 6 nos habla de las 6 doctrinas básicas del cristianismo. Aquí vas a poder realmente ver dónde estás hoy, si en la lechita espiritual o en el alimento sólido. Estos 6 doctrinas básicas del cristianismo son el pilar para comprender el alimento sólido. ¿Cuáles son estas 6 doctrinas básicas? Y se encuentra en Hebreos 6. Las 6 principales doctrinas del cristianismo son Hebreos 6, capítulo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Doctrina número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Número 2, de la fe en Dios. Número 3, de la doctrina de bautismos. Número 4, de la imposición de manos. Número 5, de la resurrección de los muertos. Y número 6, del juicio eterno. Estas 6 doctrinas vienen primero. Esto es lechita espiritual que si tú ya sabes qué significa cada una, cómo se aplica y lo has llevado a la acción en tu vida, ya estás en el nivel de alimento sólido. Ya tienes que comenzar a dirigir un grupo de discipulado para poder recibir a otros bebés espirituales que tendrán que aprender estas 6 doctrinas básicas. Esto se le llama básico, no en el sentido de que no sean importantes, sino son el fundamento, la base para poder construir el alimento sólido. Vamos entonces a ver que cuanto más comprendamos estas 6 doctrinas preeminentes, más difícil va a ser para ti desviarte con cualquier doctrina falsa. Te voy a dar algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, algunos cristianos enseñan falsamente que no es necesario que los creyentes se mantengan en el arrepentimiento. Te dicen, no, ¿para qué te arrepientes? Ya Jesús te perdonó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero entonces yo sé que la primera doctrina básica dice que debe de haber arrepentimiento de los actos de los cuales conducen a la muerte. Entonces, esta primera doctrina elemental contradice esa falsa doctrina que no es necesario que te arrepientas. Número 2 también habla de la fe en Dios, la cual nos dice instrucciones sobre bautismos. Entonces, algunos dicen que el renacimiento espiritual no es bíblico, pero esta tercera doctrina lo refuta. Es necesario ser sumergidos en el agua junto con Cristo, que representa el yo morir con Cristo, y al salir del agua el resucitar junto con Cristo. Esta es la tercera doctrina preeminente. También vemos el juicio eterno. Hay doctrina falsa que dice que en última instancia todos se salvarán independientemente del mal que elijan practicar sin arrepentirse. Pero vemos en la sexta doctrina que el juicio eterno lo refuta. Entonces, en pocas palabras, estas 6 doctrinas básicas te protegerán del error doctrinal. Y te quiero compartir algo que descubrí mientras estaba leyendo Hebreos.
En Inspira hemos girado en torno a estas 6 doctrinas del cristianismo y tenemos un video para cada tema. Si tú te lo perdiste, nuestras amadas moderadoras en el chat en vivo te van a estar compartiendo los vínculos a cada una de las enseñanzas que dimos en cuanto a estos 6 pilares del cristianismo. Te doy aquí, por ejemplo, el arrepentimiento de los actos que conducen a la muerte. Grabamos un playlist de 21 días, áreas específicas de las cuales a mí primeramente el Espíritu Santo me habló de llegar en arrepentimiento, de apartarme de ese pecado y recibir el perdón de Dios. Nuestras amadas de editoras que inspiran convirtieron ese playlist en un precioso devocional de 21 días que te invitamos a descargar desde nuestra página de la Universidad Inspira. inspirauniversity.online, justamente después del libro de Pródigo Misionero. Ahí lo puedes descargar, lo puedes regalar y compartir, y es una forma de contribuir a Inspira. La fe en Dios. Daniel y yo grabamos un playlist entero en cuanto a cuáles son los enemigos de la fe. Ahí la falta de perdón, la desobediencia, el rechazo, la falta de conocimiento, la duda, el razonamiento humano, la preocupación. Entre ahí varios videos que te inspirarán. Número 3, hablamos acerca de las instrucciones sobre el bautismo y date cuenta que en Hebreos nos habla de bautismos en plural. Eso significa que después del bautismo en agua hay más bautismos. Y de ello te hablamos en este video, bautismo en agua, ¿por qué? Y también en el curso de restauración personal, en el primer libro que es titulado Disciplina Cristiana. Ahí te invito a que puedas invitar a alguien más a cursar contigo en la Universidad Inspira y profundizar en estas doctrinas que son pilares de no desviarnos a doctrinas falsas. También hemos hablado en Inspira acerca de la imposición de manos. Esto fue en nuestro video de sanidad bíblica. Es voluntad de Dios sanar a todos y ahí específicamente hablamos del porqué de la imposición de manos. También hablamos de la resurrección de los muertos. Daniel, le dimos uno de los libros más difíciles a Daniel que estudió de capítulo en capítulo, que fue el libro de Apocalipsis. Y te cuento que este playlist está en el playlist de Inspira Church, que es cada domingo que grabamos en vivo, y he creado un playlist solo para Apocalipsis para que te sea más fácil encontrarlo. La resurrección de los muertos, el tema se llama Cielo Nuevo y Tierra Nueva, y el juicio eterno, que también está bajo Apocalipsis, el playlist de Apocalipsis, se llama La victoria de Dios. Ahí estudiamos desde Apocalipsis el juicio de Dios, un Dios de amor que también es un Dios justo y del cual aún se nos está hablando en un tiempo de gracia para arrepentirnos y no tener que pasar de lo que aprendimos en el libro de Apocalipsis. Ahí te invito a que en esos tiempos donde se te ocurra ver Netflix, vengas a ver estos videos que en el nombre de Jesús edificarán tu fe y te llevarán a un alimento sólido. No más lechita espiritual si has estado más de 6 meses caminando en el Evangelio. Vamos a Hebreos capítulo número 7. Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y aquí te comienzo a compartir las lecciones aprendidas como carnita espiritual. Así que nada de distraerte porque hay unas perlas preciositas de las cuales hoy, si a ti te toca hacer la gran comisión con el pueblo judío, quien no cree en Jesús como el Mesías, te comparto argumentos bíblicos que puedes compartir con ellos. Hebreos 7 nos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y aquí hay 3 puntos que te subrayé que abrieron mis ojos a un nuevo entendimiento. Para ponerte en contexto quién es Melquisedec, después de que Abraham derrotó la alianza de los reyes que habían tomado cautivo a su sobrino Lot, él se encontró con un misterioso sacerdote llamado Melquisedec. Este sacerdote era también rey en la ciudad de Salem. Ahora, ¿por qué lo subrayé? Porque un sacerdote por lo general no podía ser rey también. Pero aquí vemos una excepción. La historia nos muestra el peligro de combinar la autoridad civil con la religiosa. Y por eso es que Dios le prohíbe a los reyes de Israel que fueran sacerdotes. O eran reyes o eran sacerdotes.
Pero Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Vemos una excepción única en la Biblia. Entonces, además de eso, vemos que Abraham lo reconoce como una figura superior a él, tanto así que es receptor del primer diezmo registrado en la Biblia. De esto hablamos en el video anterior de la prosperidad bíblica, que el diezmo comenzó mucho antes de la ley. Ahí te invito a ver ese video porque esto es harina de otro saco. Entonces, vemos que Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que es rey de paz. Date cuenta de esta perlita. Esto lo hablamos en el video de las cortes celestiales. La justicia siempre viene antes que la paz, porque la justicia es el único camino verdadero a la paz. Hay mucha gente hoy, inclusive viendo este video, buscando la paz, pero tratando de escapar, de evadir o comprometiéndose ahí, tratando de fingir una paz que no es duradera y que no la encuentran, porque la única paz puede venir a través de la justicia. Y para nosotros es a través de la justificación que en Cristo Jesús obtenemos, que nos redime de nuestros pecados, que nos aparta para entonces fijar nuestra mirada en Él y experimentar la paz. Esa paz no se experimenta en el divorcio, no se experimenta cuando salgo de deudas, no se experimenta cuando ahí tengo toda la añadidura del mundo. Se experimenta cuando mi pensamiento, dice el Salmo, cuyo pensamiento persevera en el Señor. Ahora, podemos decir que Melquisedec, el motivo del cual estoy enfatizando tanto en lo que aprendí de Melquisedec, es porque Melquisedec fue un tipo y sombra de Jesús. Aquí tu argumento para si te toca evangelizar a alguien quien es judío. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví y los reyes del linaje de Judá. Y esto traía confusión a los hebreos, porque la pregunta era, ¿cómo puede ser Jesús rey y sacerdote? Y este es el argumento de un judío. Jesús obviamente no es de la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví. La tribu de Judá, la tribu del linaje de Jesús, no tenía nada que ver con el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio asociado con la ley de Moisés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de acuerdo con el sacerdocio de Aarón y la ley de Moisés, Jesús nunca podía ser un sacerdote. Pero si Él es nuestro sumo sacerdote, entonces debe ser bajo otro principio. No el principio de la ley, no el principio de la tribu de donde Él vendría, que llenaría el requisito de la ley. Entonces entra la figura de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es asociado con Abraham, no con Moisés. Y la promesa del Mesías vino por Abraham y no por medio de Moisés. Te lo explico aquí con más peritas y manzanas. Hebreos 7 nos dice, Jesús es como Melquisedec. Entonces, yo llego a comprender que Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir la ley de ser parte de una tribu X o Z, el requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Te lo pongo aquí con otras palabras. El sacerdocio de Jesús no está basado en una ley o en una herencia, constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia que vimos, de que tenía que ser parte de la tribu del cual podía ser rey o sacerdote, sino Jesús tenía que descender en el poder de una vida indestructible de Dios. Tanto así que el versículo 17 dice, el salmista cuando profetizó dijo, tú eres sacerdote para siempre. Esto podía ser dicho del Mesías, que era un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Nunca podría ser dicho de un sacerdote de acuerdo con la orden de Aarón,
pues ninguno de ellos tenía el poder de una vida indestructible. Cada uno de esta tribu servía por un tiempo limitado como sacerdote, limitados por su propia vida útil, ahí donde se morían. Pero Melquisedec, que es un tipo y sombra de Jesús, dice el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces Jesús es superior a los levitas porque a diferencia de los levitas, que era por nacer en la tribu, eran acreedores de su título, Melquisedec, que es un tipo y sombra de Jesús, lo recibe por el honor por su carácter y vida eterna. Asimismo, Jesús, quien no tiene principio ni fin, que no tiene pecado. Te lo explico de esta manera. Los levitas eran pecadores, por lo cual debían presentar sacrificios para sí mismos antes de presentar para los demás. La visión de los levitas era interrumpida por el final de su vida. Entonces Jesús tenía que venir de una descendencia que pudiera cumplir el santo sin pecado y eterno para siempre. Entonces es ahí en donde Jesús es sacerdote para siempre, porque Jesús fue hecho a través de nuestro amado celestial y no por medio de una tribu. Y date cuenta que dice que Jesús es sacerdote para siempre, porque eso significa que Él intercede por nosotros por la eternidad. Él es nuestro único intermediario, nuestro único intercesor, nuestro único rey a quien nos inclinamos. Y cuando pensamos de la intercesión de Jesús por nosotros, no es una cuestión de aplacar a un padre enojado que quiere destruirnos. Eso ya sucedió en la cruz, ya fue pagada esa deuda. La intercesión de la cual hace a Jesús un sacerdote para siempre es la que continuamente nos representa a Jesús ante el Padre para que podamos acercarnos a través de él para defendernos contra las acusaciones y ataques de Satanás. Por lo cual, mientras Jesús sea tu sacerdote, puedes contar con él por la eternidad como tu Salvador para siempre y tener la confianza absoluta en él. Por lo cual tú no vas a llegar por un pelito al cielo, vas a llegar por la sangre completamente confiado gracias a él a tu hogar eterno. Tenemos al mejor sumo sacerdote y se llama Jesús. Oro que si ahí te pasó por alto lo que expliqué, le des 5 veces replay al video y ahí leyendo tu Biblia el Espíritu Santo te lo irá explicando cómo lo llegué a entender. Hebreos 8. En Hebreos 8 podemos ver la necesidad del cual hubo de un nuevo y mejor pacto, el nuevo y mejor pacto del cual tú y yo vivimos. El primer pacto se encargaba de exponer nuestro pecado, pero no hacía nada para expiarlo. Nos convencía de pecado, mas no hacía nada para salvarnos. Entonces, mira, Dios introduce el nuevo pacto, el cual tiene 3 elementos y son los que en pantalla te subrayé. Número 1, Dios nos da un nuevo corazón. Ahí es donde el Espíritu Santo me guía, me recuerda, me aconseja, me consuela, en donde mis deseos se convierten en los deseos de Dios, el amar a Dios, amar al prójimo y donde Dios sigue trabajando de adentro hacia afuera, donde dice que Él ha puesto sus leyes, su estatuto, su voluntad en mi corazón. Número 2, en donde Dios nos da un nuevo comienzo. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios perdona, borra, olvida nuestra maldad y nuestros pecados. Y por último dice, y ellos serán mi pueblo. Esto es una invitación a creer, a seguirlo y a compartirlo a través de la gran comisión. Esto que hoy vivimos es el nuevo pacto. Entonces, la pregunta es por qué hay personas que aún quieren vivir en el antiguo pacto. Si hoy podemos descansar en él, disfrutar de este nuevo pacto, alabar y adorar por gratitud a este nuevo pacto al cual tú y yo entramos gracias a Jesucristo. Hebreos 9. Hebreos 9 nos habla acerca de la descripción del tabernáculo. Y aquí te lo puse con una foto. Y te leo aquí de versículo en versículo de Hebreos 9, yéndote a través de la imagen que tengo en pantalla. Este tabernáculo estaba formado por 2 salas.
En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes de consagrar. En el segundo esta sala se llama lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala llamado lugar santísimo. Entonces está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En esa sala en el lugar santísimo, había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, a la que había salido hojas, y las tablas del pacto, que eran de piedra. Por encima del arca estaban los querubines de gloria divina, cuyas alas se extendían sobre la tapa del arca, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalles. Y te leo ahí literalmente el versículo 2 al 5, porque probablemente cuando Pablo lo escribió, probablemente sabía que yo lo estaría compartiendo en YouTube y que ya llevaría más de 50 minutos en vivo. Pero fíjate que continué leyendo y dice, mediante estas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. No es a través de confesarte con un sacerdote o inclusive de confesarnos unos con otros que trae la limpieza de conciencia. Es reconocer a Jesucristo, quien es el autor de esa purificación, de esa expiación, del borrar por completo de aquello de lo cual nos hemos arrepentido y hemos apartado nuestras vidas de su inmundo. Hebreos 9. Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces, Cristo ha llegado a ser el sumo sacerdote por todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Gracias a esto, así como cada persona está destinada a morir una sola vez, o sea, no hay purgatorio, no hay ofrendas para sacar a alguien del infierno, no hay reencarnación. Morimos una sola vez y justo después vendrá el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Y oro en el nombre de Jesús que cuando comiencen a hablar del falso Mesías, tú no caigas en la trampa de ver a un ser humano que viene a ocuparse de los pecados de las personas. Ahí donde el anticristo venga a engañar a muchos, tú te recuerdes de Hebreos 9, versículo 28. Cristo vino solo una vez para ocuparse de nuestros pecados. Y la segunda vez que venga, ya no va a venir para nuevamente ser crucificado, nuevamente venir a perdonar pecados, sino viene por su amada iglesia, para la iglesia que lo espera en su segunda venida. Yo oro que tú hoy decidas escoger a Jesús. Es una oportunidad que no va a durar para siempre. Es una que debes tomar en vida hoy. Hoy es el día, el momento que tienes vida. Hoy podemos ir leyendo en Hebreos que Jesús es el mejor camino, es mejor que los profetas, que los ángeles, que la ley, que Moisés, que Josué, que cualquier sacerdote. Trabaja en un mejor templo, que es el eterno, tiene mejores promesas, tiene un mejor pacto, es un mejor sacrificio. Amada iglesia, debemos de compartir a nuestro amado Jesús con el corazón lleno de que Él nos ha dado un mejor pacto y del cual hoy compartimos las buenas noticias del Evangelio. Hebreos 10. Hebreos 10 me habla que aunque hoy probablemente
tú estés ahí con una conciencia pecaminosa que no puedes entrar al lugar santísimo ahí en fe, que ahí tú reconoces que fallaste en tu matrimonio, dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Si hoy has estado teniendo un bloqueo entre la relación maravillosa entre Dios Padre y tú, yo hoy te quiero invitar a primero a permanecer firme en el pacto a través de Jesucristo, que hoy eres perdonado. Hoy eres restaurada, hoy eres hecho nuevo y toda culpabilidad se va en el nombre de Jesús. A mantenerte firme, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. A que pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. ¿Y sabes por qué de los discipulados, el por qué te invitamos a servir? Porque ahí cuando comenzamos a motivar a otros a leer sus Biblias, a creer en esta palabra que no regresa vacía, hay una promesa, hay un principio bíblico el cual se está cumpliendo. Proverbios 11:25 dice, el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Yo oro que tú seas de los que hoy están reanimando a otros. Hebreos 11. Hebreos 11 me habla acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe entonces es la llave. Y fíjate que una de las maneras de alimentar nuestra fe es ver la fe en acción. Y para ello debemos caminar con quienes creen. Te quiero compartir que un día tuve el privilegio de entrar a la reunión de Inspirados a Orar. Y ahí mientras compartía la importancia de no dejarnos de congregar, de apoyarnos unos con otros en Inspira, una damita interrumpió y dijo, ¿y qué cuando en Inspira te dicen que tu matrimonio ya no tiene solución? Y fíjate que ahí ella no sabía, creo yo, que estaba conectada y mantuve silencio hasta que la reunión terminó. Y fue ahí cuando vino un pensamiento a mi mente que hoy te quiero compartir. Al final de la reunión les dije, les quiero compartir algo de lo cual escuché el comentario y de lo cual te puedo compartir lo que aprendí. Cuando en Inspira puedas encontrar personas que te dicen que tu matrimonio ya no tiene solución, yo te quiero compartir que en medio de un mundo incrédulo sobran los Sambalats y los Tobías. Ese día cabal había escuchado yo el mensaje de Nehemías a través de este grupo de intercesión, de Inspirados a Orar, y habían hablado cómo Nehemías había tenido que superar a Sambalat y a Tobías haciéndole burla de lo que él estaba construyendo para el Señor. Entonces mi mensaje fue justamente ese: en este mundo incrédulo te van a sobrar los Sambalats y los Tobías, los que dudan y encima de todo te hacen burla por creer. Y estos los encuentras en Inspira y los encuentras fuera de Inspira. Pero es tu responsabilidad buscar a los Nehemías, a los Elías, quienes con su fe construyen muros caídos y creen por lluvia en medio de la sequía. Creo que Dios existe entonces y puedo ahí compartirle a otros a través de mi testimonio. Y mira lo que dice versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que le recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, yo creo que Dios existe y también estoy a la expectativa que también recompensa. Eso es fe. Y esto lo alimento a través de ver a quienes Dios ya recompensó por medio de los testimonios. Porque te cuento, la fe no es popular. La fe es lo que otros no pueden ver, pero tú sí. Y así como Noé probablemente fue motivo de burla de muchos, te cuento que también fue Noé el último en reír. Y cuando todos se ahogaron, después de que se burlaron de él, fue Noé el que tuvo la última risa porque vio la mano de Dios. Abraham tuvo fe en que Dios lo guardaría, de tal manera que empacó sus cosas sin saber a dónde iría. Y te quiero compartir que muchas veces queremos saber detalles, el por qué, el cuándo, pero estos detalles son innecesarios cuando sabemos el quién. Dios hoy quiere crear algo nuevo de lo que visiblemente, oye, tú estés viendo muerte. Resucitar ese matrimonio, concebir una nueva vida. A lo mejor tú ya no tienes fuerzas, pero hoy Dios te dice, cree que existo y que recompenso a los que buscan con sinceridad. Daniel y yo, junto a muchos más que han testificado en este canal, somos prueba
de que Dios existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Oro que tú también lo seas. Hebreos 12. Hebreos 12 nos habla de que estamos en una carrera de la fe, de la cual debemos perseverar. No podemos llevar cargas innecesarias en esta carrera de la fe. Cargas que no solo son pecados, sino actividades innecesarias que nos hacen querer detenernos, distracciones que nos quieren desviarnos de la meta final. Nos dice Hebreos 12 que Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, pero ahora Él está en el mayor lugar de honor junto al trono de Dios. Entonces Jesús es nuestro mejor ejemplo, quien mantuvo su mirada en el gozo de una misión completada y no del dolor que lo rodeaba mientras estaba colgado en la cruz. Esta es la clave para tú hoy mantenerte en fe a la expectativa que Dios recompensa a quienes deciden creerle. En medio de tu dificultad estás con el gozo de participar en esta misión, no enfocados en el dolor y los anestésicos de este mundo. Hebreos 12 nos dice que Dios te sigue amando aún en medio de la disciplina. Tanto así te ama que no estás pasando por un castigo, sino parte de tu educación para que sigas creciendo como tu hermano mayor Jesús. Dios te ama tanto que te está dedicando tiempo para entrenarte. Y llegamos al último capítulo de Hebreos, del cual nos dice que nos salgamos de nuestra zona de comodidad. Si aún queremos presentar sacrificios delante de Dios, que sean uno de continua alabanza y la de compartir con el necesitado. Mi oración final para ti, para mí, termina en Hebreos 13. Dice, y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, sea el gran pastor de las ovejas y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes mediante el poder de Jesucristo todo lo bueno que a Él le agrada y a Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. A cada uno, gracias por haber estado en este resumen breve del libro de Hebreos. Oro que te inspire a leerlo del capítulo 1 al capítulo número 13. Bendiciones a cada uno.